Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como les comenté en el día de ayer, hagan de cuenta que están en el aula, mate mediante, café mediante, pochoclo mediante. Traten de que no los interrumpan durante la visualización de este video. Bueno, hoy vamos a comenzar, ahora que luego con la progresión de los temas que estuvieron viendo en la enfermería materno-infantil, hemos ya llegado al parto y hemos presenciado el nacimiento del niño. Bueno, hoy precisamente nos vamos a dedicar a ese tema, a hablar de la recepción del recién nacido normal, del recién nacido sano. Es importante saber que dentro de las especialidades que atienden a la etapa, al periodo infantil, tenemos tres especialidades. La neonatología, que abarca el cuidado y la atención del niño desde el nacimiento hasta los 30 días de vida. Luego la pediatría, que abarca a partir de los 30 días de vida hasta los 14 años. Y a partir de los 14 años a los 18 años, la eviatría. La eviatría es la especialidad que abarca el cuidado de los adolescentes. La eviatría, en realidad, eviatría escrita con H y B larga, es una especialidad que no está demasiado vista o desarrollada porque muchos centros de pediatría está incluido todo junto con el cuidado infantil, es decir, el cuidado que abarca a los niños de los 30 días de vida hasta los 14 años. Solamente en centros especializados como es el Gutiérrez, como es el Garrahan, tienen eviatría, salas de eviatría, es decir, salas para la atención de adolescentes, cosa que es absolutamente necesaria porque estamos hablando que a lo largo de la niñez existen una diversidad de etapas que tienen necesidades completamente diferentes y cuidados completamente diferentes. Entonces no es lo mismo dentro de una misma sala realizar los cuidados de un niño de 5 años versus el de un niño de 15. Estamos frente a un escenario completamente distinto y diferentes necesidades. Bien, con respecto a la recepción del recién nacido normal, los participantes de este procedimiento son habitualmente dos: el personal médico de neonatología y el personal de enfermería de neonatología. Son las dos personas que intervienen en la recepción del recién nacido. Tienen tareas específicas cada uno de ellos, pero tareas que se complementan. En el momento de recibir al niño, quien lo recibe es el personal médico de neonatología, que esté de guardia. De la sala de neonatología van a la sala de partos y van a recibir al niño. Cuando es la primera persona que lo toma, por decirlo de alguna manera, en sus manos. Pero conjuntamente sucede eso, y luego de que el niño esté en contacto piel a piel con la mamá, tiene que realizarse una serie de rutinas y un examen físico para evaluar su estado de salud, y toda esa parte queda en manos conjuntamente del personal médico y del personal de enfermería. Y de hecho, la rutina de recepción del recién nacido finaliza con enfermería y los cuidados posteriores que hacen a que el niño esté en condiciones para ir con la mamá a la habitación. Hoy día el recién nacido, salvo que tenga alguna complicación de salud, permanece con la mamá en la habitación, y la idea es que justamente permanezca el mayor tiempo posible, cosa que bueno, en décadas pasadas no sucedía tanto, no estaba naturalizada la internación conjunta, tampoco estaba naturalizada la lactancia natural. De hecho, hubo una época bastante particular, entre finales de los 60 y promediando los 70, en los que las compañías farmacéuticas, tengo un tema con unos niños, ahí estoy de vuelta, disculpe, pero esto, bueno, como verán, está sin editar. Como les decía, hubo una época que, bueno, siempre va a haber de ese tipo de épocas, en las que las industrias farmacéuticas querían introducir al mercado las leches artificiales. Entonces,
¿qué mejor promotor para poder introducir ese producto en el mercado que los mismos médicos? Hubo una especie de campaña muy grande frente a los médicos para mostrar que la lactancia artificial era lo mejor que le podía suceder a un niño, que era mucho más beneficioso, que el calostro no servía para nada, y de hecho toda la generación de personas que nacieron entre la década del 60 y la década del 70, solemos decir somos terneritos, porque se nos ha privado, hablo en primera persona porque yo estoy dentro de esa generación, se nos ha privado de la lactancia natural, porque como bien me comentaba mi mamá, decía, no, a mí me dijeron que el calostro no servía para nada, que la leche, que la lactancia natural no era algo bueno ni sano para la mujer, y se promovía muchísimo la lactancia artificial. Luego, bueno, por suerte, a partir de la década del 80, evidentemente el foco de las ganancias en las industrias farmacéuticas se tuvieron puestas en otro lado, entonces empezó a mermar eso y se volvió a lo que corresponde, que es la lactancia natural. El niño, el bebé, tiene que recibir la leche de la madre, no la leche de la vaca, aunque sea modificada. Bien, el procedimiento, hablamos de un procedimiento porque bueno, va a seguir una serie de pasos que se van a cumplimentar y que se van a cumplimentar en todas las instituciones de manera prácticamente idéntica. Ustedes van a ver que si observan la recepción de un recién nacido sano en la maternidad Sardá y lo observan en el Álvarez, van a ver que salvo pequeñas diferencias el protocolo se cumple prácticamente de forma idéntica. ¿Qué se busca con todo ese procedimiento y todo ese escenario que se establece para poder recibir al niño por primera vez a este mundo? Se habla de lograr una recepción lo más natural y menos traumática posible. Esto también hablando del pasado, ¿no? Y recordando un poquitito cómo eran las recepciones de recién nacido del pasado, que al pobre niño lo tomaban de los piecitos, lo golpeaban, le golpeaban los glúteos, lo sacudían. Si bien hay que estimularlo mucho para estimular su primera respiración, la idea es que sea también lo menos traumática posible. Yo me imagino, ¿no? Imagínense ustedes atravesando el canal de parto, bienvenidos al mundo, y te reciben a los sopapos. No está muy copado. En esos mismos términos, cuando el niño nace, lo más conveniente es que si se verifica que está todo medianamente bien, que no hay ninguna urgencia, ninguna emergencia que atender, que inmediatamente se lo coloque en el pecho de la madre. Por eso, para poder tomar la decisión de que el niño está en condiciones de estar en el pecho de la mamá, hay que tener conocimientos necesarios para poder en muy poco tiempo evaluar si el niño a nivel salud está en condiciones y no tiene ninguna situación que haya que atender inmediatamente por la que no pueda estar en los brazos de la mamá en ese momento. Hay que ser muy rápido, para eso existen escalas de valoración que vamos a ver. Prevenir la injuria por frío. Recuerden que la termorregulación en el niño, eso después lo vamos a ver en más profundidad cuando veamos examen físico, tiene diferentes características en relación a los lactantes. Cuando hablamos de diferenciar un poco el neonato del lactante, estamos hablando de dos etapas muy distintas. Los primeros 30 días de vida son los 30 días de adaptación al medio extrauterino. 30 días, no se adapta en una semana. Son 30 días en donde el sistema nervioso, donde todos los aparatos y sistemas del niño se van adaptando a la vida extrauterina en forma gradual. Obviamente que los días más cruciales y más importantes son los primeros 5 días para la adaptación de la vida extrauterina, pero en realidad abarca todo un mes. Y la termorregulación durante por lo menos los primeros 20 días de vida es diferente a la termorregulación que manejan los lactantes. Hablamos de lactante a partir de los 30 días de vida, para que tengan una idea de lo que es clasificación de las primeras etapas de vida. Los primeros 30 días se habla de neonato. De los 30 días al año de vida se habla de lactante menor. Del año de vida a los 3 años se habla de lactante mayor. De los 3 años a los
6 años es primera infancia, de los 6 años a los 12 años es segunda infancia o escolar, luego 12 a 14 años puber y luego adolescencia hasta los 18 años, 20 años, 30 años. Admitamos que hoy día ya no sabemos en algunos casos dónde termina la adolescencia. Uno ve por la calle adolescentes eternos, pero bueno, eso es una cuestión más de temperamento que de cuestiones biológicas. Concretamente desde lo biológico, hasta a los 20 años se considera que biológicamente finaliza la etapa adolescente porque se consolidan aparatos y sistemas y nos consolidamos no solo a nivel físico, sino también a nivel psicosocial. Aunque algunos, como les comentaba recién, todavía estén tambaleando con eso. Bien, cuando hablamos de prevenir la injuria por frío, detengámonos un poquitito ahí para pensar que más adelante vamos a hablar de este tema cuando hablemos de examen físico. ¿Por qué? Porque el recién nacido no maneja la hipotermia igual que un lactante, y menos aún que un niño más grande. Para manejar la hipotermia existen mecanismos para generar calor específicos que durante la etapa neonatal todavía no están del todo presentes. Por lo tanto, la hipotermia en ellos puede llevarlos rápidamente a la muerte por, y escuchen esto, hipoglucemia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la glucosa con la hipotermia? Tiene mucho que ver, casualmente, porque es la fuente de energía que los neonatos utilizan para generar calor. A diferencia de los lactantes y los adultos que utilizan otras fuentes de energía y que tienen muchas más reservas energéticas para poder producir calor. Por lo tanto, en ellos hay que prevenir el frío. Por ese mismo motivo, cuando ustedes ingresen a una sala de recepción del recién nacido, van a sentir que están inmersos en un sauna. Son muy, muy cálidas. Imagínense estar adentro de una sala de recepción del recién nacido. Quizás a lo mejor tienen la recepción de dos recién nacidos porque hay 2 partos simultáneos. Con el ambo más el barbijo que tiene colocado generalmente el médico que recibe al recién nacido, y el camisolín, te cocinas adentro de la sala de recepción del recién nacido. Pero bueno, son cálidas ex profeso para crear un ambiente cálido y que evite la pérdida de calor por convección en ese caso. Recuerden, para el caso de los recién nacidos y la injuria por frío, vayan recordando y revisando los apuntes que tienen que ver con mecanismos de pérdida y ganancia de calor de primer año. Recuerden, convección, radiación, ¿cómo era? Pepe. Radiación, convección, evaporación y conducción. Los 4 mecanismos. Los 4 mecanismos de pérdida de calor y a su vez también de ganancia de calor. Bien, otro objetivo de este protocolo es detectar y tratar precozmente las alteraciones. Existen casos de niños, de recién nacidos, que no han tenido controles prenatales. Entonces, si tienen algún problema de salud, eso va a surgir en el momento del nacimiento. Supongamos que tienen una cardiopatía congénita que es poco compatible con la adaptación extrauterina, eso va a surgir en el momento, o una malformación del tubo neural, o una herniación, todo eso va a evaluarse en el momento. Inclusive también, aún con controles prenatales, a veces sucede que la ecografía y los controles no muestran todo. A veces hay algunas alteraciones que pasan solapadas, desapercibidas, y se detectan al momento del nacimiento. Y por último, cumplir con las rutinas preventivas e identificación del recién nacido. Existen rutinas de salud que ya están predeterminadas y que tienen que ver con la vacunación, con el colirio oftálmico, con la higiene del cordón, con la inyección de vitamina K, que las vamos a ir viendo, que se realizan en todas las instituciones en forma estándar como preventivos de complicaciones futuras. Es una rutina que se hace acá, en Buenos Aires, y se hace en La Rioja, y se hace en Chubut. En todos lados se sigue este protocolo. Y con respecto a esto último, identificación del recién nacido, importantísimo. Es un tema
muy serio que un recién nacido salga de una sala de partos y no tenga la identificación completa de él y de la madre. Es muy serio porque eso puede llevar al intercambio de bebés y es un delito por sustracción de identidad. Es nuestra responsabilidad, tanto nuestra, la responsabilidad de enfermería, como también la responsabilidad médica, es decir, estamos los dos profesionales involucrados en esto, que al momento de cruzar el recién nacido, la sala de partos, el recién nacido tiene que estar identificado y conjuntamente con los datos de la madre. Y cuando hablamos de identificación es una ficha completa de todas sus características antropométricas, el sello plantar del niño, sumado al sello del dígito pulgar de la madre, los datos completos de la madre, identificación con pulsera de la madre y del recién nacido. En algunas instituciones muy avanzadas de salud, como por ejemplo en el Sanatorio Finoquieto, acá en la ciudad de Buenos Aires, instauraron un sistema de pulsera electrónica que suena cuando el recién nacido se aleja una determinada cantidad de metros de la mamá. A ver, entiéndase bien, el recién nacido no va a salir caminando, pero bueno, es decir, cualquier situación en la que el recién nacido sea trasladado más allá de lo que es el perímetro tolerado por la pulsera electrónica que tiene la mamá. Es un método de seguridad bastante sofisticado, obviamente, lo tiene solamente el Sanatorio Finoquieto, pero no necesita eso estar en todas las instituciones, se pueden utilizar cosas mucho más sencillas, pero es nuestra entera responsabilidad cuidar de que ese recién nacido no sea sustraído o no sea intercambiada su identidad. Bien. ¿Qué necesitamos? Habitualmente la recepción del recién nacido se hace en una sala contigua a la sala de recepción a la sala de partos, perdón, a la sala de partos. En general no se recomienda que la recepción del recién nacido se haga al lado de la mamá. Si bien todo muy lindo cuando el recién nacido nace bien. El problema se genera cuando a veces uno tiene un parto complicado, un expulsivo complicado, con un nacimiento con dificultades, con un recién nacido deprimido, y no es para nada conveniente estar haciendo la atención del recién nacido con la mamá al lado y la angustia que eso le genera. En general se recomienda que estas salas estén separadas o contiguas a la sala de partos. Y en la sala de partos, si se observa en la primera lectura de recepción de recién nacido, que el recién nacido está vigoroso y que conserva un buen Apgar, una buena puntuación de vitalidad, se lo puede dar a la mamá, pero después de que esté un ratito al pecho de la mamá, hay que llevarlo a la sala de recepción del recién nacido para completarle la rutina y la identificación y, por supuesto, el examen físico detallado. ¿Qué características tiene este lugar? Este lugar, ¿quién lo prepara? Nosotros lo preparamos, enfermería. Enfermería mantiene la sala de recepción del recién nacido equipada y es de su entera responsabilidad. El médico es solo visitante, no tiene que andar tocando ni cambiando cosas del lugar, no es su lugar. Ese es nuestro lugar, es como nuestro office de enfermería. Esto lo aclaro mucho porque siempre existe médico que entra, toquetea, no, pero yo la aspiración la quiero así, te empieza a toquetear. No. Ese es nuestro lugar. Y que esté equipado y en condiciones depende de nosotros. Las salas de recepción del recién nacido son muy cálidas, en general tienen la calefacción ambiental muchísimo más elevada que el resto de la sala, porque se trata de mantener una temperatura ambiental de por lo menos 30 a 32 grados, ¿sí? Entre 28 y 32 grados. O sea que, mamita, transpirás lindo. Y el área de recepción tiene que tener una superficie calefaccionada para apoyar al recién nacido. Esa superficie calefaccionada puede prepararse de dos maneras. Puede prepararse sobre una superficie lisa con una compresa
a través de la cual en muchas salas le colocan 2 focos de luz que por irradiación calientan la superficie y la mantienen caliente, o bien, en otros casos se recibe al recién nacido en estos equipos, que los vamos a ver en el otro video. El equipo, este equipo que ustedes ven con este techito, ¿sí?, se llama servocuna. Lo vamos a ver más detalladamente en el próximo video, cómo funciona la modalidad servo, automática, y la modalidad manual. Bueno, quédense solamente en este tema con que la servocuna se la mantiene prendida en modalidad manual a 37 grados. Es decir, que está irradiando. Las servocunas tienen en su parte superior unas barras de cuarzo, como las estufas de cuarzo, que irradian calor sobre el colchón de la servocuna. Bien, el control manual debe ser de aproximadamente 37 grados sobre la superficie, entendiendo que esos 37 grados no son completamente reales porque se van disipando por el contacto y por la convección. Pero se necesita una superficie con una buena temperatura para que el recién nacido pierda el menor calor posible, teniendo en cuenta que el recién nacido nace húmedo y además nace con una capa que se llama vérmix gaseoso o unto sebáceo, que hace que por conducción y por convección pierda calor rápidamente. Entonces, conservar el calor del recién nacido, obviamente cuidando de no quemarlo, ¿no? Y esto lo aclaro porque hace 3, 4 años atrás, me enteré del caso de una recién nacida que sufrió quemaduras gravísimas porque fue en la sala de recepción de recién nacido. No tenían una calefacción, un sistema de calefacción adecuado, no estaba funcionando, no sé qué pasó. Esto sucedió, creo que en un hospital del conurbano, no recuerdo. ¿Fue en el Posadas? Voy a tratar de buscar la información. Y colocaron un caloventor. Le colocaron un caloventor al lado del recién nacido y le provocaron quemaduras gravísimas. Entonces hay que fijarse muy bien el método de calefacción y probar que la temperatura sea adecuada, pero que tampoco lleguemos a una injuria por quemaduras. Necesitamos además compresas calientes, ¿sí? Es decir, compresas de tela. ¿Cómo las calentamos? Esas compresas son las que con las que vamos a envolver y recibir al recién nacido. ¿Por qué? Porque el recién nacido, cuando emerge por el canal de parto, emerge húmedo y resbaloso, ¿sí? Entonces hay que recibirlo no solo sobre una superficie cálida, sino también una superficie que lo pueda contener. Y pues, imagínense, con los guantes de látex, recibiendo un recién nacido que está como envuelto en jabón, porque está húmedo, y con el unto sebáceo, se resbala y se cae. Y de hecho han sucedido accidentes de niños que han sido recibidos y se cayeron al piso. Qué manera de llegar al mundo. Entonces, estas compresas tienen que ser de tela, no descartables, de tela convencional, estériles y precalentadas. ¿Ven acá el paquetito? ¿Sí? Como acá lo ven. Bueno, un paquetito con las compresas en su interior, y como el lugar está calefaccionado o está irradiado, en algunos casos las compresas en sus paquetitos correspondientes se dejan dentro de la servocuna para que la misma irradiación del techo caliente las compresas, y luego al momento de recibir al niño se abre la compresa, se le entrega la compresa al profesional de neonatología para que con esa tela envuelve al niño y lo recibe, y con esa misma tela lo va a secar vigorosamente. Luego necesitamos bolsa de reanimación de 250 mililitros con máscara. No sé si se alcanza a ver bien, acá en esta foto se ve acá, es chiquitita, es una bolsa de reanimación de este tamaño, de 250 mililitros, como una botellita de gaseosa chica, con la máscara y con una conexión adecuada a la fuente de oxígeno. ¿Sí? Acá la tienen. Bien, esta bolsa y máscara la vamos a necesitar en caso de que el niño no tenga una adaptación extrauterina conveniente y necesite reanimación con presión positiva. Luego necesitamos los elementos para el control de signos vitales y de oximetría. Bien, estetoscopio, saturómetro. El saturómetro va a ser diferente a los saturómetros de adulto.
El saturómetro no va a ser de pinza, sino que va a ser tipo pulsera para poder obtener un valor de saturometría que generalmente se obtiene del pie. Se coloca la pulsera en el pie y se obtiene un valor de saturometría de control. No se les toma tensión arterial, pero en caso de necesitar una toma de tensión arterial, para ello existen tensiómetros electrónicos. Recuerde que la toma de tensión arterial en niños por debajo de 3 años es electrónica, no es manual. Es imposible realizarla de manera manual porque los sonidos de Korotkov no se pueden escuchar. Entonces, por debajo de los 3 años únicamente se utilizan métodos electrónicos no invasivos para medir la tensión arterial. Igual, la tensión arterial no es un valor que se obtenga durante el examen físico del niño cuando nace. Se obtiene la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturometría. Son esos 4 valores. Bien, hasta acá estamos. Seguimos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos hojas de registro. Existen fichas en la sala de recepción del recién nacido en donde se puede volcar todos los datos relacionados a la puntuación de Apgar que se obtuvo del recién nacido, a las características físicas, la antropometría, los signos vitales al nacimiento y el cumplimiento de todas las rutinas profilácticas. En general existe una ficha de recepción del recién nacido que llena el personal médico de neonatología y que conjuntamente lo llena con el personal de enfermería. Lo hacen en forma conjunta. En algunas instituciones en la misma ficha figura la firma del profesional de enfermería y el médico porque son los dos los que intervienen en la recepción. En otras instituciones son 2 fichas separadas y una se va a adjuntar a todo lo que es el historial de enfermería y la evolución de enfermería posterior para el cuidado del recién nacido en internación conjunta, y la otra parte va a lo que es el historial de la mamá, se adjunta con la historia clínica de la mamá. Eso va a depender de cada institución, pero lo que sí sabemos es que existen registros específicos y planillas específicas para poder volcar todos los datos de la recepción del recién nacido. También necesitamos poliducto completo. Recuerden que cuando hablamos de poliducto hablamos de esto. Esto es un poliducto, ¿sí? Este es el ducto de gases centrales, que tiene que estar completo, es decir, con una fuente de oxígeno, con una fuente de aire comprimido y con una fuente de aspiración, todas funcionando. Bien, flúmiter con oxígeno, aspiración central. Bueno, cuando hablamos de flúmiter, no manómetro, ¿sí? Recuerden, el flúmiter es la pieza con la que tiene la bolita de mercurio, ¿sí? Alargada, que va graduada en litros. Eso necesitamos, no el manómetro, porque el manómetro administra presión, no administra litros por minuto. En caso de que el niño necesite oxigenoterapia complementaria o suplementaria. Bien, y la aspiración central ya tiene que estar habilitada y preparada con una conexión, con una tubuladura y una conexión de una sonda K29, es decir, una sonda relativamente gruesa. Las K29 tienen el grosor de una K9, de una sonda nasogástrica K9, para que tengan una idea. Con esa sonda se va a evaluar la permeabilidad del esófago y se van a aspirar las secreciones y la mucosidad de la boca. Bien, también vamos a tener dentro de la sala de recepción del recién nacido y muy a mano los elementos que se incluyen en la rutina preventiva. El colirio oftálmico, que se coloca para prevenir la conjuntivitis gonocócica, las ampollas para administrar vitamina K, que previenen la enteritis hemorrágica del recién nacido, la plancha de tinta para colocar su firma, y las pulseras identificatorias de acuerdo a la institución, si electrónica, si no electrónica, lo que fuera. También se va a necesitar hoja de bisturí para hacer el corte del cordón, el corte más al ras, porque nosotros recibimos al niño con un corte más extenso del cordón, es decir, el cordón
te llega con el cordón clampeado, pero con la extensión del cordón, que hay que después terminar de cortarlo más cercano al ombligo para que no le quede colgando el muñón, para que se pueda formar lo mejor posible el muñón del cordón. Clamps, porque generalmente te viene solamente clampeado con la pinza y luego uno le va a colocar el clamp plástico. Con esto se clampea el cordón a ras de la piel y luego, conforme se va a deshidratar y va a involucionar el cordón, va a caer junto con el clamp de plástico. Estos clamps, una vez que se cierran, no pueden volver a abrirse. Una balanza, la balanza puede ser electrónica o manual, pero balanza de bandeja. Se va a necesitar también centímetro para medir perímetro cefálico, se va a necesitar pediómetro para poder medirle la talla, que es un elemento, es una regla, ¿sí?, con topes para poder medir la talla desde la fontanela bregmática hasta el talón. Tarea no nada fácil, poder estirar al niño para tomarle la talla. Todo esto tiene que ver con la antropometría, es decir, son los datos que se necesitan para adjuntar a la ficha de recepción del recién nacido, porque no basta con que solamente se sepa el nombre del niño, hay que saber el nombre del niño, no solamente su identificación a través de las huellas plantares, sino también qué peso, qué talla, qué perímetro cefálico, para ver si todos esos datos condicen con el niño, con ese niño que está siendo identificado como tal. Todo esto tiene que ver con la seguridad del recién nacido para que éste no sea intercambiado por otro. Se preguntarán si ha habido casos de niños que han sido intercambiados. Lamentablemente sí, y eso es gravísimo, porque estás privándole al niño de su familia biológica. Es una sustracción de menor y una sustracción de identidad. Es muy serio, ha habido casos a nivel local y a nivel mundial. Por eso se han mejorado los sistemas de identificación del recién nacido para justamente prevenir ese tipo de eventos, de incidentes. Con respecto a otras cosas que se necesitan también, una caja de traslado, incubadora de traslado, calefaccionada según contingencias. Una sala de recepción del recién nacido tiene que contemplar la contingencia, que un recién nacido quizás tenga una mala evolución y una mala adaptación inmediata extrauterina y tenga que ser rápidamente llevado a la sala de neonatología. Y para eso va a necesitar trasladarse. La caja de traslado va a incluir elementos descartables y drogas de primera necesidad, como si fuera un mini carro de paro, en caso de que la sala de recepción del recién nacido y la sala de neonatología se encuentren muy lejos. En general, la sala de partos, la sala de recepción del recién nacido y la neonatología están todas juntas, están muy cerca. Le doy un ejemplo en el Hospital Álvarez. En el Hospital Álvarez, la sala de partos, dentro de la sala de partos está la sala de recepción del recién nacido a escasos metros del sitio donde nace el niño, o sea que está ahí nomás. Y la sala de neonatología está cruzando el pasillo, o sea que en muchos casos, y en caso de extrema necesidad, a veces hasta se puede llevar al niño envuelto en la compresa corriendo a la sala de neonatología porque está ahí nomás. Igual, por un tema de seguridad, en muchos casos conviene trasladarlo en una incubadora de transporte, porque si en ese tramo te tropezaste, si te caíste con el chico, no te cubre nadie. Además que en algunos casos puede que se trate de un niño que está intubado, que le acaban de colocar un catéter umbilical, tiene dispositivos y no puedes andar llevándolo en brazos. En otras instituciones, por ejemplo, les doy un ejemplo de lo que era la sala de partos cuando yo trabajé hace muchos años en el área de partos estoy tratando de citar un ejemplo de algún lugar donde la tengan lejos. En el sanatorio en Trinidad, Palermo, la neo estaba en un piso y la sala de partos estaba en otro piso, ¿sí? Estaban los quirófanos. Por lo tanto, si el niño tenía alguna complicación, de la sala de recepción del recién nacido se había que
colocarlo en una incubadora de transporte y con una caja de traslado ir por el ascensor y trasladarlo hasta la neo que estaba en el segundo piso y los quirófanos estaban en el quinto piso. Así que en ese caso se justificaba tener un equipo de transporte para llevarlo a la sala de neo. Bien, acá tenemos un ejemplo de algunos elementos. La incubadora de transporte debe estar en una sala de recepción del recién nacido. Siempre debe estar enchufada. ¿Por qué? Porque tienen una batería y esa batería es la que provee, la que permite que el motor funcione y que la incubadora esté permanentemente caliente. No importa que no se use, la incubadora ya tiene que estar preparada como si en el próximo parto se produjera una emergencia. No se usó, ¿qué se hace? Se la deja, ¿sí? Y generalmente si no tuvo ningún uso, en el lapso de una semana aproximadamente se hace la rutina de cambiarle las sábanas o de mantenerla limpia y acondicionada. Pero siempre tiene que estar encendida y enchufada, preparada para salir, de la misma forma que los tubos de oxígeno de transporte que tienen su base tienen que estar cargados. Y eso se chequea en forma diaria. ¿Quién lo chequea? Nosotros. Nosotros diariamente, así como chequeamos un carro de paro en una sala de recepción del recién nacido, chequeamos los tubos, la incubadora y que tengamos todo el material necesario para recibir un niño. ¿Quién lo hace? El personal de neonatología. Dentro del equipo de neonatología, el equipo de enfermería de neonatología, en forma rotativa, el personal de enfermería está compelido a asistir las recepciones del recién nacido, es el responsable. Por ejemplo, yo las veces el tiempo que he trabajado en neonatología, sabía que a veces me tocaba una vez por mes o una vez cada 15 días, dependiendo la forma en que se manejara el grupo y cómo estuviera organizado el grupo de trabajo. Entonces, cuando yo estaba a cargo de recepción del recién nacido, generalmente era responsable del cuidado de niños de neo de bajo riesgo, cosa que si se producía un parto yo podía dejarlos al cuidado de una compañera para yo poder asistir el parto, y era yo la responsable de ir a la sala de recepción del recién nacido y chequear antes de que se produjera el nacimiento de que estuviera todo en orden. Si encontraba algo que no estuviera en orden, obviamente me fijaba en el checklist quién hizo el último chequeo de la sala de recepción del recién nacido y se armaba, la colgaba del techo. Bien, ¿qué otras cosas podemos observar acá que nos llamen la atención? Bueno, la balanza de bandeja, en este caso una balanza manual, el pedímetro que les comenté, sí, la barra graduada a través de la cual con los topes nosotros vamos a medir la distancia entre entre lo que es la fontanela bregmática y el talón, la bolsa de reanimación. Esto, bueno, lo van a encontrar en algunas instituciones, tienen este tipo de planchas, en otros tienen la plancha común de sello, la rectangular, y ahí le ponen el piecito. En otras tienen un pincel, tienen diferentes métodos para entintar el talón del niño y colocar la impresión plantar. Los colirios oftálmicos que pueden venir generalmente suelen venir en ampolletas plásticas descartables, suele ser eritromicina al 0,01%. La ropa para vestir al niño que se le pide a los papás antes de que el niño nazca, cuando se traslada a la mamá a la sala de recepción del recién nacido, a la sala de partos, se entra a la sala de partos y el personal de enfermería de neo le pide la ropita para que después de la higiene se lo vista. Bueno, el centímetro, acá está la sonda K29, vitamina K, bueno, algunos de los elementos que encontramos. Bien, en cuanto a las intervenciones inmediatas, vamos a parar acá, tienen un recreo y luego seguimos.